en los medios televisivos, hay promocionales, se incentiva la microeconomía, se incentiva el generante, el consumo, y esto genera empleo y genera más consumo y más dinero circulante en el país. Con este bono que se piensa dar, y que el doctor Manuel Valdizón es una de las ofertas muy claras, y es más que nada un generante de otro impulso para agarrar el principio de año. Nosotros como empresarios sabemos que muchos decimos que a principios de años no hay forma que arranque el año. Pasamos incluso esperando, ahí viene ya el verano, ¿qué promoción hacemos para el verano? En marzo, en abril se levanta. Exactamente. La idea es que en febrero pegarle un empujón al año para que el año se levante con ánimo, que la gente tenga circulante, que la gente tenga recursos para poder invertir en el dinero que ya se gastó en la canasta escolar, ¿verdad? Que en este caso habrían muchísimos sectores que tienen que ver con la canasta escolar. Hablemos de todas las librerías, hablemos de todas las confecciones de uniformes, de la industria del zapato. El sector es de manera directa y también de manera indirecta, porque muchos empresarios e industrias son proveedores de algunas piezas y de algunos componentes con las que se hacen los útiles escolares. Esa es la propuesta de Manuel Valdizón. Al final es más conveniente para los empresarios el bono 15 que estar poniendo impuestos de manera ridícula, como vimos que después hay que estarles corrigiendo la plana, porque eso es lo que hay que estarles haciendo, donde hacen propuestas realmente de escritorio, donde dicen me voy a ganar 1.200 millones en los impuestos y voy a clavar en buen español a toda la población que tiene un vehículo, y al final resulta que los guatemaltecos pues no lo pueden pagar, y el resultado es que de los 1.200 millones apenas hubo una recaudación de 80 millones y un fracaso absoluto de este gobierno en esa idea de imponer tributos que no son pagables para la población. Y que bajan las ventas y no se ha movido el inventario de todos los importadores de vehículos. Totalmente. Porque, perdóneme, simplemente sin hablar con ellos me puedo dar cuenta, cuando en Guatemala ahora ofrecen un carro financiado a 36 meses sin intereses, ha de ser porque tienen un inventario muy saturado de vehículos, no precisamente porque están vendiendo bastante. Las condiciones del mercado derivado de la estúpida política del año pasado de quererse clavar al guatemalteco de clase media, se pasó llevando por los pies, inclusive, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, a grandes financistas de ellos. Por supuesto. Y mire, y hay un tema más delicado que hoy estamos nosotros ya trabajando por instrucciones de nuestro secretario general, doctor Valdizón, y trabajando con las diferentes cámaras, y es el asunto de vivienda. Resulta que en la reforma fiscal que aprobaron el PP y sus aliados, muchos de los que usted mencionó, aprobaron la reforma fiscal, básicamente el sector vivienda ha sido golpeado de una manera tremenda. En la reforma tributaria existen dos artículos de verdad fuera de serie en el sentido de razonamiento. El artículo 34 y 35, que básicamente obliga a todos los empresarios y a cualquier constructor, cualquier inmobiliaria, a proyectar sus ventas y pagar un impuesto donde no han obtenido un dinero. De esa manera, hoy, en reuniones que hemos tenido con las diferentes cámaras que tienen que ver con la construcción, no solo es la Cámara de Construcción, hay gremiales de vivienda, hay proveedores de los constructores, etcétera, 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 y hay una demanda de vivienda de alrededor de 1.300.000 viviendas en el país. Pues hoy resulta que indicadores de Cámara de Construcción dicen que se ha desplomado de julio del año pasado a la fecha un 20%, un indicador que ellos tienen que se llama INMACO, que es el indicador que ellos manejan, donde tiene que ver las piochas, las palas, el cemento, el hierro, el salario, los empleos, todo lo que tiene que ver directa e indirectamente con esa industria. Pero al final, esto ha representado de que si se cayó el 20%, los ingresos que se pudieron haber tenido por impuestos de ese 20% no lo recibió el gobierno.
Y también reportan que al día de hoy tienen ya 80.000 personas desempleadas del sector vivienda. Y la proyección para fin de año es que lleguen a ser 200.000 personas desempleadas. Entonces, estas malabares de gente que cree que la luna es de queso, todavía hoy, y que no ve la realidad porque no conoce la realidad, que conoce de otras cosas, no conoce de finanzas, no conoce de economía. No conocen de producir el dinerito para poder pagar o fabricarlo. Y al final saber, mire, si los impuestos son viables siempre y cuando usted lo haya ganado. Pero una persona que tiene una moto, que tiene un vehículo que le sirve apenas para ganarse 2.000 o 3.000 quetzales al mes, pues es imposible que usted le quiera quitar un salario al año de manera tajante, pues esta persona automáticamente no lo va a pagar. O sea, los impuestos deben ser pagables y deben tener una correlación y además relación con lo que uno está percibiendo. El endeudamiento del país es otro issue que básicamente no tiene cabida. Tenemos nosotros un informe también del Fondo Monetario Internacional donde ya recomiendan la cautela porque hoy por hoy Guatemala está llegando a los límites de endeudamiento que se deben tener. ¿Van a recibir de ser los ganadores en las próximas elecciones y si el pueblo a través del sufragio de la vía democrática dice que sí, líder va a recibir un gobierno? Siempre la retórica como que nos dejaron solo en caja chica, ¿verdad? Pero ustedes sí van a recibir un gobierno quebrado, una economía quebrada, porque no hay que adornarlo, la actividad económica en trapos de cucaracha completamente paupérrima, con unos indicadores sociales humanos graves, como nunca antes se habían visto, y con una corrupción que lo que cae de recaudación lo hacen machanga y se lo clavan, ¿verdad? Sí. Y entonces hay unos que sí están ganando, pero muy pocos, y el grosso de la población que necesita satisfactores sociales, pues está completamente olvidado y discriminado, como lo decía Manuel Valdizón en su discurso del día de ayer. Guatemala se ha caracterizado por discriminar y ahurillar al gran porcentaje de la población. ¿Qué van a hacer? Bueno, porque ¿qué van a hacer para devolverle al guatemalteco la confianza en su país? Invirtamos aquí, sigámosle echando ganas, quedan solo 2 años. En Chapinlandia se dice hagámosle yemas, ya solo son 2 años, menos 1 de las elecciones, año y medio, y ya nos vamos a deshacer de estos señores. Así es. ¿Qué van a hacer? La verdad es que ya estamos haciendo. Nosotros desde el Congreso de la República, desde nuestra tribuna, desde nuestro trabajo, parte, digamos, la propuesta que el doctor Manuel Valdizón le hace al gobierno, donde salió en medios de comunicación y le dice, gobierno, corrija, tiene un problema serio, está al punto de caer en la quiebra. El gobierno entiende, gracias a Dios, de una manera histórica también, y le hace caso a nuestro secretario general y sacan la propuesta de la reducción de los impuestos. Sin embargo, ya nos querían engañar, porque ya nos estaban diciendo que solo era para 1 año. Gracias a la bancada líder, al Congreso de la República, pues se organizó el tema y básicamente se le corrigió la plana al presidente y se le dijo, no, esto no puede ser para 1 año. O sea, usted no va a arreglar la economía de los guatemaltecos en 6 meses que quedan. Usted lo que quiere es dinerito ahorita y mañana, y el otro año volvemos con el pleito y volvemos con la cosa de que los guatemaltecos no tenemos para pagar nuestras placas. En ese índice nosotros logramos que el impuesto de circulación, la rebaja del impuesto de circulación del 50% quedara de manera permanente, que ese es un logro importante del Congreso de la República y por supuesto de la bancada líder. Estamos también muy conscientes de que tenemos que frenar el endeudamiento, Karina, el endeudamiento. Este gobierno se ha endeudado lo que el gobierno anterior se endeudó en los 4 años, pues a la fecha este gobierno ya tiene las mismas 17.000 millones aproximadamente, un endeudamiento que no tiene razón. Y quiero decir razón porque según los informes del Banco de Guatemala y del FMI, el problema que existe es que Guatemala no tiene una política establecida de endeudamiento.
Y eso lo que quiere decir, amigos televidentes, es que Guatemala cuando quiere endeudarse, no sabe a dónde se va a endeudar. Imagínense que hoy por hoy nos vamos a endeudar cerca de 4.000 millones para pagar intereses de préstamos que ya tenemos. Y eso está en el presupuesto. El presupuesto está desfinanciado y tiene un hoyo tremendo. Y nosotros nos oponemos definitivamente a ese tipo de endeudamiento. Sin embargo, si fuera un endeudamiento, y lo dice el informe del Fondo Monetario, si el endeudamiento estuviera estructurado, se supiera para hacia dónde va. Por ejemplo, vamos a endeudarnos para cumplir una necesidad social, para construir una red de hospitales, para mejorar la educación de esta ABCD forma, para vamos a hacer un proyecto macroeconómico, un proyecto económico que tenga un beneficio, un impacto al país importante. Entonces esos préstamos tendrían una razón de ser. Cuando no tienen una razón de ser, es cuando Guatemala dice, mire, necesito endeudarme porque tengo que pagar los intereses de otro préstamo que ya debo. De hecho, no sé si bueno, yo creo que nos enteramos todos de que al presidente le dieron un premio, un premio por ser el mejor cliente y que ha endeudado a Guatemala en los últimos días. El premio del BID. El premio del BID. Es realmente ridículo. Nosotros, la verdad es que desde nuestro punto de vista quisiéramos que los bancos no nos dieran nada, no quisiéramos tener relaciones con ellos y quisiéramos una Guatemala que fuera eficiente y eficaz en pagar sus tributos, en pagar sus deudas y en satisfacer a la población, que es al final lo que Guatemala debe enfocarse, lo que el gobierno actual, que son nuestros empleados, que nosotros los mandamos a gobernar a través del voto. Hoy Guatemala eligió en las pasadas elecciones lo que quiso tener. Bueno, desgraciadamente estamos todos desencantados con el gobierno actual, pero no podemos recordar que eso no muere ahí. Vendrán tiempos distintos, los tiempos de Valdizón, nosotros decimos, donde haremos que los recursos del país realmente sean para los guatemaltecos. Yo de verdad tengo miedo que esa agenda completamente sea liberada desde el Congreso, y lo sé decir, aunque a muchos les causa un poco de alergia y de malestar, lo llaman que la agenda esté entrampada. A mí me va a dar más alergia en el momento que quede completamente desentrampada y este gobierno logre su mayor objetivo, que es seguir endeudando a la población guatemalteca. Tengo temor por el tipo de cambio. Recordemos, desde que ya no existe el patrón oro a nivel mundial, existe, a usted su economía de un país se la respalda su producción. Y si este país está en trapos de cucaracha, al igual que el mundo entero, pero a nosotros lo que nos importa es Guatemala, no tiene la capacidad y económicamente no está bien, ¿con qué producción vamos a respaldar nuestra economía? ¿Con qué? ¿Con más endeudamiento? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿A dónde quieren llevar el tipo de cambio? Por eso le digo yo, difícil situación de llegar a ganar las próximas elecciones, que Manuel Valdizón sea nuestro próximo presidente, aunque sabemos que es muy hábil hasta para contestar improvisadamente, pero ¿qué van a hacer? Porque el tipo de cambios tiene el grave problema de poderse desplomar. Recordemos que el Banco de Guatemala también juega con comprar y vender en el mercado, y eso sí esa estabilidad sí hay que reconocérsela al presidente del Banco de Guatemala, al licenciado Edgar Barquín, que lo ha logrado hacer bien ya bastantes años, pero todo tiene un límite. Si nos excedemos, nos vamos a caer.